Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, ¿cómo están? Yo soy la profesora Litzy Martínez y como todas las semanas nos encontramos el día de hoy para compartir con los estudiantes de segundo de secundaria. ¿Se acuerdan que durante las anteriores clases hemos estado viendo lo que son las pildoritas de la cuarentena? Pero como todo en esta vida cambia, todo evoluciona y todo mejora, nuestras pildoritas ahora son más fuertes y estas pildoritas son nacionales. Así que el día de hoy vamos a hablar de una pildorita que es sobre la Guerra del Chaco. También tiene que ver con el tema de hoy. Atento. Bien, el día de hoy la pildorita de la cuarentena tiene que ver con la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco va a ser un conflicto bélico que se va a dar en el año 1932, que va a enfrentar a dos países, a Bolivia y el Paraguay. Vamos a mencionar que este conflicto va a ser originado por el control del Chaco Boreal, del territorio del Chaco Boreal, y la supuesta existencia de petróleo en cantidades inmensurables en ese territorio. Eso va a marcar, o el final de la Guerra del Chaco va a marcar el inicio de una nueva empresa que va a ser Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en diciembre del año 1936, en la presidencia del general David Toro. Por lo tanto, nuestra pildorita del día de hoy es la creación de YPFB en el año 1936. Bien. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo encuentro con un nuevo aprendizaje. El día de hoy nuestro tema es la explotación e industria de hidrocarburos. Vamos a iniciar con algunas preguntas. Presta atención y responde en casa. ¿Qué son los hidrocarburos? ¿Cómo se formaron los hidrocarburos? ¿Cuál es la utilidad de los hidrocarburos en la vida diaria? En base a estas preguntas y para ayudarte a responder estas preguntas, vamos con el siguiente video. Para conocer el origen de los hidrocarburos, es necesario viajar en el tiempo, millones de años a una era geológica llamada Mesozoica. En ese tiempo, los continentes eran otros y ocupaban posiciones diferentes y de forma muy lenta se comenzaba a configurar el mapa como lo conocemos hoy. Eran los tiempos de los grandes saurios que convivían con primitivos mamíferos e interminables bosques de coníferas. Existían aguas tranquilas, como grandes lagos. En todo este escenario comenzaba la formación de los hidrocarburos. A lo largo del tiempo, los ambientes acuáticos recibieron enorme cantidad de desechos orgánicos. Eran restos de organismos muertos, de origen animal, así como de algas y plantas terrestres, que se depositaron en el fondo junto con los sedimentos minerales de variada composición. Con el paso de los milenios, lo que fue el fondo del mar o de un lago quedó sepultado por nuevos sedimentos minerales, a veces con nueva materia orgánica, dependiendo de los procesos que ocurrieron en la superficie. El peso de los sedimentos hundieron el lecho cada vez más, produciendo el aumento de la presión y temperatura, con la ausencia de oxígeno transformándose en otras sustancias, conocida como la cocina geológica. Millones de años más tarde, la materia orgánica original quedó convertida en gas y petróleo. Ese fue el origen de los hidrocarburos. Después del momento de aprendizaje y de poder haber apreciado el video que nos ayudó a contestar algunas de las preguntas iniciales, vamos a iniciar mencionando que el hombre, el ser humano en general, ha ido conquistando lo que va a ser la producción de energía. ¿En base a qué? En base a lo que va a ser elementos de la naturaleza.
elementos que ya se habían encontrado y que están en la naturaleza. Bien, sigamos viendo que la energía va a ser un elemento fundamental. Desde tiempos primitivos, con las primeras herramientas, con el descubrimiento del fuego, para cubrir y satisfacer las necesidades del hombre y la mujer primitiva, pasando hasta tiempos actuales, con las naves espaciales, con los adelantos que va a existir en la industria. Por lo tanto, ¿comprendes la importancia que tienen los hidrocarburos en nuestra vida diaria? Mencionamos que los hidrocarburos es una fuente de energía. Y como una fuente de energía, vamos a ver que provienen de combustibles derivados del petróleo. Los hidrocarburos suministran al mundo alrededor del 96% de la energía. ¿Te imaginas? Todo el mundo depende de la energía derivada del petróleo o de los hidrocarburos a nivel general. Es el 96%, un dato interesante, ¿verdad? Vamos a ver además que los hidrocarburos también están compuestos por lo que va a ser el petróleo y el gas natural principalmente. Tú te habrás dado cuenta que estos elementos son los que la naturaleza ha bendecido a nuestro país. Bien, entonces, ¿qué son los hidrocarburos? Cuando hablamos de los hidrocarburos, mencionamos que los hidrocarburos son compuestos orgánicos, cuya estructura molecular se forma de la unión entre átomos de hidrógeno y carbono. Esta unión de hidrógeno y carbono nos dan los hidrógenos. Parece sencillo, pero tú has visto en el video que pasó muchos elementos, mucho tiempo para la formación de los hidrocarburos. Estos compuestos que habíamos mencionado, estos compuestos orgánicos, pueden encontrarse en diferentes estados de la materia. Por ejemplo, líquido, gaseoso y eventualmente sólido. Ejemplos: en el caso del petróleo se encuentra en estado líquido. En el caso del gas natural se encuentra en estado gaseoso. Bien, continuando, ¿cuáles son las utilidades que tenemos del hidrocarburo en la vida cotidiana? Te muestro algunos ejemplos. Podemos ver, por ejemplo, los plásticos que podemos encontrar en una botella plástica, en un objeto plástico. También podemos ver las tintas, ¿sí? Esas tintas que tú utilizas posiblemente en la impresora o las tintas que se utilizan en la industria. También podemos observar lo que les decía, el plástico. Los lápices y los colores, aunque no lo creas, también tienen elementos respecto a los hidrocarburos. Acá yo les puedo mostrar un cancionero. Es el alma de nuestro estado, ¿no? Las canciones, el himno nacional, los himnos que podemos tener. También aquí podemos ver la utilidad de los hidrocarburos. ¿Dónde? Ya hablamos, ¿dónde? Sí, en la tinta. En la tinta que podemos encontrar en este cancionero o en los libros que tú tienes en casa, también se utilizan los hidrocarburos. Otro elemento que también podemos compartir con ustedes, la generación de combustibles en las movilidades, la gasolina. Eso también tiene que ver con los hidrocarburos, la energía eléctrica, el gas natural, el gas licuado que compramos en las garrafas, que los papás compran para poder preparar los alimentos, también tienen los elementos de los hidrocarburos. Por lo tanto, en el caso de Bolivia, habíamos mencionado que los hidrocarburos están conformados y la tierra, la madre tierra nos ha bendecido con lo que va a ser el gas natural y el petróleo. Bien, con relación a los hidrocarburos en Bolivia. Los hidrocarburos en Bolivia básicamente son el petróleo y el gas natural, como habíamos mencionado hace un instante. Y se explotan principalmente en los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca. Desde su fundación, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos estableció como una fuente de recursos importantes para el Estado boliviano. Vamos a mencionar que Bolivia es uno de los países más ricos en hidrocarburos. Aproximadamente el 49% del territorio nacional es considerado área de interés petrolero. ¿Qué quiero decirles? El 49% de nuestro territorio
en lugares donde existe alta probabilidad de que existan petróleo, que exista hidrocarburos. Se dan cuenta de la hermosa riqueza de nuestro país, pero tomen en cuenta un elemento: los hidrocarburos no son renovables. Una vez que se agotan, ya no podemos tenerlos más, así que tenemos que darles un buen uso. Bien, continuemos con lo que va a ser nuestro aprendizaje. También vamos a mencionar que los hidrocarburos van a facilitar la vida de las personas. Continuemos por favor con nuestro aprendizaje y continuemos viendo otros elementos relacionados a los hidrocarburos. Bien, ¿prestaste atención? Seguro que sí, pero para comprobar que prestaste atención, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué afirmación no corresponde a los hidrocarburos? Presta atención, escucha. Sus moléculas están constituidas por hidrógeno y carbono, o se pueden obtener únicamente de la refinación del petróleo. ¿Cuál de estas dos afirmaciones no corresponde a los hidrocarburos? Bien, la primera sí corresponde, la segunda no. ¿Por qué? Porque las moléculas están constituidas por hidrógeno y carbono. Muy bien. Finalmente, te dejo una actividad. ¿Qué importancia tiene para nuestro país el petróleo y el gas natural? Quiero terminar el día de hoy con una frase. La frase del día de hoy es de Mahatma Gandhi y esta frase nos dice lo siguiente: en la tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto para satisfacer la avaricia de algunos. Es una linda frase, ¿verdad? Hasta el próximo encuentro. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.